a ti, el alfa y el omega. Una feliz semana o un feliz sábado. Y nuevamente bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios a través de la Escuela Sabática. Esta semana estudiaremos cómo Dios invita a sus hijos para entrar en una comunión, en una relación espiritual. Para que nuestra religión, nuestra piedad, no sea tanto litúrgica, sino una religión práctica, basada no solamente en acciones externas, sino que salga o que nazca realmente del corazón. Y la primera parte de esta invitación la encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículos 1 y 2. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Esta es la invitación tal vez más atractiva que podríamos tener los seres humanos. Nunca se ha podido comprar sin dinero. Pero aquí se está haciendo la declaración: vengan y compren. No necesitan traer dinero y tampoco lo que se vende tiene un precio. Por lo tanto, esta invitación que Dios nos hace significa que nosotros solamente tenemos que tener la disposición para poder obtener las bendiciones espirituales de Dios. Y luego Dios hace la pregunta en el versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no os sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Este versículo nos lleva al hecho de que a menudo nosotros gastamos nuestras fuerzas, nuestras energías, tal vez nuestros recursos, en las cosas que realmente no nos hacen felices, en las cosas que no nos benefician espiritualmente, en las cosas que no hacen que otras personas también puedan recibir las bendiciones de Dios. Y por eso Dios dice: ¿por qué invierten su tiempo? ¿Por qué gastan su tiempo en lo que realmente no les aprovecha? Si ustedes me escuchan, entonces pueden encontrar lo más importante, que es el deleite para vuestras almas. Pero para poder obtener esta bendición de Dios, Dios establece una condición. Y la encontramos en el versículo 6 hasta el versículo 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser llamado. Llamadle en tanto que está cercano. Algunos podrían pensar que Dios nos da un tiempo para buscarle y que si no aprovechamos ese tiempo, entonces Dios se aleja y nos abandona. Pero este versículo no está orientando el tiempo tanto hacia Dios, sino hacia nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuándo se va a terminar nuestra oportunidad en que todavía podamos nosotros buscar a Dios. Y mientras esta oportunidad la tengamos, que es mientras tengamos vida, Dios dice: búsquenme mientras puedan encontrarme. Acérquense mientras yo estoy cercano. Pero para poder acercarse a Dios, es necesario entrar en una comunión espiritual con Dios. ¿De qué manera? Dios dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí encontramos dos aspectos importantes. Primeramente, Dios dice: deje el impío su camino. Cuando se habla del camino, se habla de nuestra vida práctica, de nuestras acciones. Y sabemos que nuestras acciones reflejan lo que hay en nuestro interior. Por eso la segunda parte dice: deje el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Por qué? Porque al final son los pensamientos nuestros los que generan nuestras acciones. Y al final, Dios, para que pueda venir a nosotros, tiene que venir primero a nuestro pensamiento.
Y por eso Dios dice, esos pensamientos de no quererse acercarse a Dios tienen que ser abandonados. Y al ser abandonados, nosotros nos vamos a acercar a Dios. Y al acercarnos a Dios, Dios es amplio en perdonar. Lo cual significa, no importa qué es lo que nosotros hayamos hecho en nuestra vida pasada. No importa lo que haya pasado en nuestra vida, cuán desastrosa haya sido nuestra vida. Este versículo nos declara que Dios tiene dos importantes atributos. En primer lugar, tendrá de Él misericordia. Misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Y en segundo lugar, Dios es un Dios de perdón. Así que Dios se compadece cuando nosotros hemos pecado, nos acercamos a Él, jamás nos va a rechazar, jamás nos va a reprochar, jamás Dios nos va a considerar como indignos. Pero especialmente, Dios es amplio en perdonar, lo cual significa que cuando Dios perdona, Dios olvida para siempre. Por eso encontramos en el libro de Amós declaraciones que dicen que Dios echará vuestros pecados en lo profundo de la mar, lo cual significa que Dios no se acordará más de nuestros pecados. Por eso Dios dice, vengan ahora, que es el momento, para que podamos estar a cuentas con Dios. Sin embargo, no podemos estar en armonía con Dios, con nuestra manera de pensar, con nuestras inclinaciones humanas, ni nuestra forma de pensar humana. Por eso Dios compara nuestros pensamientos con sus pensamientos. Y dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, ¿qué es lo que Dios está tratando de decir con estas declaraciones? Que nosotros no debemos de medir a Dios con nuestros propios criterios. Nosotros no debemos medir a Dios con nuestros propios pensamientos. A veces queremos medir a Dios, las acciones de Dios, la forma en que Dios actúa, con nuestra manera de pensar. Y por eso hay muchas personas que dicen, es que a mí no me gusta cómo Dios hace las cosas. O simplemente yo quisiera que Dios hiciera las cosas de esta manera y si Dios no las hace, entonces yo no puedo confiar en Dios. Cuando Dios dice que sus pensamientos son más altos, Dios está hablando de que sus pensamientos tienen más alcance que los nuestros. A veces nosotros solamente alcanzamos a ver hasta donde nuestra corta vista nos permite ver. Pero cuando nosotros confiamos en el alcance que Dios tiene, en los pensamientos que Dios tiene, en la magnitud, en el alcance, en el tiempo y en el espacio, tenemos que aprender a confiar en Dios. A veces nos desesperamos. ¿Por qué? Porque Dios no hace las cosas en el momento en que nosotros nos gustaría que ocurrieran. Sin embargo, debemos de aprender a tener confianza en Dios y aprender a esperar a que Dios haga las cosas a su manera. Pero esta experiencia espiritual que Dios espera de nosotros se tiene que ver reflejada en nuestra vida práctica. Recordemos que tal el pensamiento del hombre, tal es él. En otras palabras, nosotros reflejamos en nuestras acciones lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro pensamiento. Y hay dos aspectos en los cuales Dios pide que sus hijos puedan reflejar esa vida espiritual. Y le encontramos en el capítulo 58 del libro de Isaías, donde vamos a encontrar allí dos aspectos en los que Dios se enfoca especialmente. El hecho de que tenemos como sus hijos, como hijos suyos, que reflejar en nuestra vida práctica lo que realmente hay en nuestro corazón. Y el primer aspecto es el ayuno. Y el capítulo 58 comienza diciendo, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia
y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Ahora, aquí hay algo interesante. Dios está presentando el problema de sus hijos, pero que tiene que ver con sus actitudes. Ahora, esas actitudes se pueden ver en la manera en que nosotros, de acuerdo a lo que Dios presenta en estos textos, nosotros abordamos a Dios y en la manera en que también nosotros abordamos a nuestros prójimos. Y Dios le llama a estas actitudes rebelión y pecado, lo cual significa que no es algo que nosotros hacemos ignorantemente, inconscientemente, sino que lo hacemos ya premeditadamente y conscientemente de que lo que estamos haciendo es no de acuerdo a los caminos y a los pensamientos de Dios, sino de acuerdo a nuestra propia manera de querer hacer las cosas. Y es lo que Dios está abordando en este pasaje. No intentemos hacer las cosas a nuestra manera, dejando a un lado la forma de Dios, dejando a un lado la manera de Dios. ¿Por qué? Porque eso es rebelión y pecado. Y entonces Dios dice, el problema es que no solamente se rebelan y se apartan de lo que ellos saben que es mi voluntad, sino que además se quejan de que están practicando el ayuno, se quejan de que están orando y de que sus oraciones no son contestadas. Y Dios enseguida provee una respuesta. ¿Por qué Dios no escucha nuestras oraciones? ¿Por qué nuestras oraciones no son contestadas? Y la respuesta no se deja esperar. Porque nosotros queremos aparentar que somos personas buenas. Tratamos de aparentar que somos personas justas. Tratamos de aparentar que estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando Dios claramente dice, no lo están haciendo. Ahora, ¿qué es lo que Dios entonces quiere enseñarnos acerca de esta actitud? Y en primer lugar, Dios comienza con el ayuno. Y dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis. Primer aspecto. ¿Qué espíritu tenemos cuando nosotros ayunamos? Y vamos a aplicar el caso del ayuno, no solamente al ayuno, sino a cualquier práctica espiritual, que puede ser cuando oramos, cuando cantamos, cuando nosotros estamos en el culto, cuando estamos alabando a Dios, cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Dios dice, ¿de qué manera ustedes están recibiendo? ¿O de qué manera ustedes están haciendo mi palabra? Y entonces Él comienza diciendo, ayunan para contiendas y debates. A menudo, cuando nosotros ayunamos, nos sentimos más dignos que otras personas, porque yo ayuno y otra persona no ayuna. Y a menudo, en lugar de ser beneficiados espiritualmente, algunos nos llenamos de un espíritu de crítica, de condenación, de juzgar a aquellos que no hacen lo que espiritualmente nosotros creemos que debemos de hacer. Pero esto es lo primero que Dios condena. Lo que hacemos para con Dios, tenemos que hacerlo de nosotros mismos y con sinceridad para con Dios, no convirtiéndonos en jueces de otras personas, ni juzgando ni condenando a otras personas, porque entonces caemos en el problema que Pablo presenta. Si condenamos a otros, realmente nos estamos condenando a nosotros mismos. Pero no solamente ese es el problema. Cuando se ayuna, Dios presenta aquí otro problema, y es el siguiente: y para herir con el puño inicuamente. ¿Qué significa herir con el puño inicuamente? Bueno, cuando se trata de herir a otras personas,
A menudo creemos que estamos corrigiendo a las personas, pero no sabemos que lo que realmente lo que estamos haciendo es que lo estamos hiriendo. Pero no lo estamos hiriendo con buenas intenciones. Aquí dice inicuamente, lo cual significa que malintencionadamente yo digo algo para herir a alguien y para dañarlo espiritualmente. Con todas las intenciones, yo estoy tratando de condenar a otras personas y desanimarlas, dándoles a entender que yo soy una persona digna o que mi actitud delante de Dios es buena y que la de ellos no es. Ahora, cuando Dios presenta esta situación, Dios está hablando de aquellas personas que tratan de agradarle a través de esta devoción o a través de estas prácticas como es el ayuno u otras prácticas litúrgicas. Y que sin embargo Dios dice, mientras creen que me agradan a mí, están hiriendo a su prójimo. Están tal vez odiando a su prójimo o probablemente están menospreciando a otra persona espiritualmente. Y Dios dice, no ayunéis de esa manera para que vuestra voz sea oída. Lo cual significa que Dios no solamente nos amonesta, sino también nos invita. Si tú haces algo espiritualmente, tienes que hacerlo con un espíritu de humildad, no de vanagloria. Si tú haces algo espiritualmente para Dios, tienes que hacerlo con un espíritu de agradar realmente a Dios y no solamente de hacer sentir mal a otras personas a través de tu conducta. Y Dios dice, la actitud es realmente lo que Dios puede ver. ¿Por qué? Porque la actitud viene del interior, viene de adentro, viene del corazón. Y la actitud habla más, tal vez, que muchas palabras y también que muchas acciones. Y entonces Dios explica cuál es la verdadera naturaleza del ayuno y dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Aquí en primer lugar Dios dice, véanse a ustedes mismos cuando ayunan. Dios no nos invita a ayunar para que traigamos un rostro mustio. Dios no nos invita a ayunar para que demos la impresión de que el ayuno es una penitencia. Porque algunas personas creen que ayunando van a ganar el favor de Dios, como lo hacían muchas personas en la Edad Media de una manera de hacer penitencias tratando de ganar el favor de Dios. Ahora Dios está diciendo aquí, si nosotros creemos que podemos ganar algo con nuestra actitud y solamente por el hecho de dejar de comer o de ayunar, Dios dice, no es ese el ayuno, no es que el hombre esté afligido, no es que esté ahí encorvado como si fuera un junco. No es ese el ayuno que yo escogí. ¿Por qué? Porque Dios no se agrada en las penas que el hombre pueda hacer a fin de poder ganar su favor. Pero Dios sí explica. El ayuno que yo escogí consiste en dos cosas. En primer lugar, ayudar a los oprimidos, ayudar a los quebrantados, ayudar a los desanimados. Así que cuando uno se acerca a un hermano, a una persona o a cualquier individuo que está desanimado y uno va para levantar los ánimos, para ayudarlos, para darle alimento espiritual, entonces Dios dice, ese es el verdadero ayuno que yo escogí. En otras palabras, estás quitando de tu tiempo que tú deseas disponer para ti, para poder ofrecerlo a otras personas que están necesitadas. Estás compartiendo el gozo que tú tienes con otras personas.
estás tratando de levantar los ánimos de otras personas. Y tal vez eso te pueda costar tiempo, tal vez eso te puede costar algún esfuerzo, pero Dios dice, ese es el verdadero ayuno. Te quitas de algo, te desprendes de algo para poder ayudar a otras personas. Pero no solamente, Dios dice, abarca ese aspecto espiritual o ese aspecto de apoyo emocional, sino que también tiene que ver con otro aspecto. Y dice el versículo 7, ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ahora, aquí llegamos a un punto donde el aspecto espiritual, donde el enfoque espiritual tiene también que ver con el aspecto físico. Podemos decir las necesidades físicas. Y algunas veces nos cuesta desprendernos de lo físico, de lo que creemos que es nuestro, para poder compartirlo con otras personas. Pero Dios dice, cuando tú te desprendes de algo que crees que es tuyo y que tú quieres usarlo para tu provecho y lo compartes con otras personas, entonces estás realmente ayunando como Dios desea que ayunes. Y hay tres aspectos que aquí se mencionan. En primer lugar, partir el pan con el hambriento. Bueno, a menudo creemos que vivimos en una sociedad donde la gente no tiene hambre o no sufre de hambre. Pero sabemos que, como Jesús dijo, a los pobres siempre lo tendré. En todas partes del mundo, aún en los países más ricos, hay personas que están en necesidad. Y afortunadamente ahora, a través de los medios de comunicación, si tú crees que en tu comunidad o en la ciudad donde vives no hay personas con necesidad, ahora podemos ayudar a otras personas que están en otros países a través de nuestros recursos, lo que Dios nos ha dado. Y en segundo lugar, Dios habla de otro aspecto, y es el siguiente. Y a los pobres errantes albergues en casa. A menudo cuando hablamos de albergar a los pobres errantes en casa, estamos hablando de hospitalidad. Un pobre errante está hablando acerca de un caminante que pasa tal vez y te pide que le des un alojamiento para pasar la noche, o alguien que tal vez te está pidiendo que le permitas tener tal vez algo de tu techo. Y Dios dice, cuando una persona es errante o cuando una persona es tal vez un caminante o un viajero y esa persona está en necesidad, entonces esa es otra forma también de ayunar, proveyendo sus necesidades. Pero a veces decimos, bueno, ¿cómo podemos nosotros albergar en nuestra casa a alguien a quien no conocemos? Puede ser que sea un criminal. Y algunos hemos tenido tal vez la amarga experiencia de que albergamos a alguien y antes de irse nos dejó robado. Y a veces decimos, bueno, por eso dijo el Señor que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es verdad que a veces no podemos confiar en las personas desconocidas y que no sabemos quiénes son y tal vez no podemos meterlos en la casa. Pero tal vez podemos ayudarles de alguna u otra manera para que ellos también encuentren y tengan para sus necesidades. Ahora, cuando son personas que realmente nosotros conocemos y que están en necesidades o que tal vez son hermanos de la fe, con mucho más razón deberíamos de tratar de proveer para que estas personas tengan un lugar, un techo en donde vivir. Y por último, habla acerca de el desnudo. Cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. Probablemente vivimos ahora en tiempos cuando muchas personas tal vez
pueden decir hay abundante de ropa, en cualquier lugar te pueden regalar ropa, especialmente en este país. Sin embargo, aún así, hay personas que también tienen necesidades todavía de vestido. Y tal vez la ropa que nosotros ya no usamos, de alguna manera podemos hacérsela llegar también a las personas que tienen necesidades. ¿Por qué? Porque al final podemos decir, esta es la esencia de la religión verdadera. Como dice Santiago, la religión pura y sin mácula delante de Dios. ¿Y cuál es la promesa? Bueno, a veces pensamos que al dar nosotros nos vamos a empobrecer. O pensamos que al dar vamos a dejar de tener menos. Pero Dios tiene dos promesas aquí en el capítulo 8, versículo 8 y versículo 9. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Qué hermosa promesa. Tu luz va a nacer como el alba. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros pensamientos a menudo, nuestra mente tal vez está atribulada. A veces nos sentimos tristes, nos sentimos acongojados, nos sentimos solos, sentimos que tal vez otros no se preocupan por nosotros. Pero Dios dice, la clave para poder tener luz en nuestra vida y para sentir que realmente la salvación está operando en nosotros, es que nosotros no nos concentremos en nosotros mismos ni en nuestras necesidades, sino que nos concentremos en ayudar a otros que tal vez están en una situación más desventajosa que nosotros, o a otras personas que son menos afortunados que nosotros. Y cuando nosotros hagamos eso, vamos a sentir que la luz irradia en nuestra vida. Vamos a dejar de pensar en nosotros mismos y vamos a pensar en los demás. Y vamos a sentir también que la salvación de Dios está operando en mi vida. Y no solamente eso, la justicia de Dios me ha alcanzado. Y en segundo lugar, Dios dice, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Ahora, hay muchas promesas aquí. ¿Qué dice Dios? No solamente te vas a sentir que hay luz en tu vida y que tienes la salvación en tu vida, sino que también vas a ser escuchado. Pedirás a Dios y Dios te responderá. Tal vez no de la manera en que a veces queremos que Dios nos responda, porque ya dijimos, los caminos y los pensamientos de Dios son más extensos que los nuestros. Tal vez no en el momento en que nosotros quisiéramos que Dios nos conteste, pero Dios promete que Él va a escuchar nuestra voz. Y Dios va a decir, heme aquí, cuando nosotros clamáramos a Él. Y aún más, dice el versículo 11, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Ahora, aquí hay dos promesas en todos estos textos, o en estas declaraciones que hemos leído. Y estas promesas son las siguientes. Dios te va a pastorear. ¿De qué manera? Dios va a proveer, así como un pastor lleva a su rebaño a los pastos verdes, a las aguas frescas. Dios te va a proveer, y Dios dice, te va a proveer en tres formas. Te va a proveer espiritualmente. Vas a crecer espiritualmente. Te va a proveer también emocionalmente. Vas a sentirte feliz. Vas a sentir que lo que estás haciendo para otros resulta en bendición y en gozo para ti. Y finalmente, Dios también promete, vas a recibir muchas bendiciones físicas. Ahora, Dios dice que esto no solamente se refleja en el ayuno, sino también en el versículo 13 y versículo 14, Dios dice, también se refleja en la observancia del día sábado. Pero ¿qué tiene que ver el sábado
con recibir todas estas bendiciones espirituales? Bueno, porque Dios dispuso el sábado como un tiempo sagrado. Y una de las cosas que nosotros encontramos cuando leemos el mandamiento, el cuarto mandamiento que habla del sábado allá en Éxodo 20, es que el sábado es un día de reposo, de descanso dedicado a Dios. Lo cual significa que no es un día de descanso dedicado a mí. A veces nosotros creemos que el sábado es para que ese día, ese tiempo es mío y entonces yo lo dedique para no hacer nada. Pero ese no es el sentido que Dios le da al reposo del sábado, dedicado a Jehová. ¿Qué significa dedicado a Jehová? Que es para realizar la obra de Dios en ese día. Así que si en la semana tal vez nosotros no podemos hacer algo por otras personas, Dios dice, ahí está el sábado. Recordemos que Jesús dijo que el sábado es un día que fue hecho para hacer el bien. Y cuando hablamos de hacer el bien, podemos dedicar el sábado, ¿para qué? Para espiritualmente ayudar a otras personas, para bendecir a otras personas espiritualmente. No solamente buscamos nuestro propio alimento espiritual, sino el sábado podemos dar del alimento espiritual que hemos recibido de nosotros para compartirlos con otros, compartir la palabra de Dios con otros en el día sábado. Y también recordemos que el sábado es un día donde la presencia de Dios puede venir e inundar nuestra vida para que nuestra experiencia espiritual en este día sagrado pueda ser más rica y más abundante. Y cuando Dios habla aquí acerca de la experiencia espiritual que podamos tener para nosotros en el sábado y la experiencia espiritual que podamos también brindar a otras personas en el sábado, no solamente Dios se está refiriendo al hecho de compartir la palabra de Dios, sino también al hecho de emocionalmente hacer felices a otros. Recordemos que con nuestra actitud nosotros podemos levantar los ánimos de otros o con nuestra actitud nosotros podemos destruir los sentimientos y las buenas intenciones de otras personas. Y no solamente eso, Dios dice, también puedes compartir las bendiciones físicas que has recibido de Dios con otras personas en el día sábado. Por eso cuando Dios presenta todo este aspecto de lo que Él espera de sus hijos, Dios se está refiriendo a la mayor bendición que es su palabra. Y dice en Isaías capítulo 55, versículo 10 y versículo 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Aquí en la primera parte Dios dice que lo que Él derrama, que es la nieve, que se convierte en agua, y también la lluvia, que ya es de por sí agua, Dios dice, Dios lo da para que sean una bendición para los seres humanos. ¿Por qué? Porque si no hubiese agua, la naturaleza y nosotros mismos moriríamos. Por eso Dios dice, así son mis bendiciones. Pero aunque Dios da esas bendiciones materiales, Dios dice, también así son mis bendiciones espirituales. Y cuando Dios utiliza esa ilustración de la lluvia y la nieve y de cómo el agua se convierte en una bendición para que los campos produzcan el fruto necesario para comer, Dios dice, yo me estoy refiriendo a mi palabra. Y entonces dice en el versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahora, ¿qué dice Dios de su palabra? La palabra de Dios nunca puede regresar vacía. ¿Qué significa? La palabra de Dios nunca puede regresar sin resultados. Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, no importa a qué persona, no importa en qué lugar, Dios dice, esa palabra no puede regresar vacía.
tiene que tener un efecto. Por eso encontramos otras declaraciones que dice, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días la hallarás. O también en la mañana siembra y en la tarde no dejes descansar tu mano. Porque tú no sabes qué es lo que va a resultar, si una cosa o la otra. Lo cual significa que nosotros no somos los que medimos la palabra de Dios. El único que sabe cuál es la obra que va a realizar su palabra es Dios. Y Dios dice, nunca volverá vacía, cumplirá el propósito que yo quiero. Por lo tanto, a través de estas lecciones, en estos capítulos 55 al 58 del libro de Isaías, nosotros aprendemos que lo que Dios espera de nosotros no son tanto prácticas externas o una vida religiosa de formalismo. Lo que Dios espera de nosotros es un cambio de actitud. Y lo que Dios espera es que nuestros pensamientos se conformen a sus pensamientos. Y que aprendamos que cuando tratamos con los pensamientos de Dios, entonces nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestros criterios deben de someterse a los planes, a los pensamientos y a los criterios de Dios. Como dice Pablo, sometiendo todo pensamiento a la voluntad de Cristo. Que Dios permita que nuestra piedad, que nuestras prácticas, que nuestras liturgias, que lo que nosotros hacemos por otras personas, no solo sea una manera de tratar de mostrar cuán religiosos, cuán piadosos somos, sino que sea una forma interna, que salga del corazón, que salga de nuestros pensamientos y que reflejen una actitud que Dios conoce y que sea agradable para Dios y que pueda ser una bendición también para otras personas, para la salvación. A ti